Hola, hoy en Me Sintonizo con los derechos sexuales y reproductivos, mis compañeras Chari Natalia Alfonso Daza, Chari Geraldine Torres Hernández y quien les habla, Jensi Tamayo, presentaremos los mecanismos para la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos individuales, colectivos, la normatividad y la política pública, bajo el título Derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad visual. A continuación, mi compañera Chari Natalia Alfonso Daza explicará sobre los imaginarios, tabúes y opiniones sobre este tema, así como la importancia de la aceptación y la adaptación de la discapacidad, evitando la sobreprotección. Bueno, y dentro de la noticia 1 encontramos los imaginarios, tabúes y sobre todo las realidades sobre la sexualidad de las personas con discapacidad visual. Se asume que las personas ciegas o con poca visibilidad pues no tienen deseos sexuales o incluso pues se piensa también que no son capaces de experimentar placer. También existe la otra posibilidad de que las personas con esta discapacidad no pueden establecer relaciones íntimas satisfactorias debido a sus limitaciones físicas, cosa que pues sabemos que por eso decimos que son tabús e imaginarios que la gente cree que es así. También hay gente que piensa o dice que se supone que esas personas ciegas son demasiado dependientes de las demás como para tener una relación sexual o incluso una relación sentimental. También se tiende a infantilizar a las personas con discapacidad visual, negándoles sus derechos sexuales y considerándolos incapaces de tomar decisiones sobre su vida sexual. Ahora, ¿por qué estos imaginarios o tabús? ¿De dónde vienen? Muchas veces es por falta de información, por paternalismo, consecuencias de esos imaginarios pueden ser también el miedo a lo diferente, entre muchísimas cosas. Pero vamos a la realidad. ¿Qué pasa con la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que cualquier otra persona. Sus experiencias sexuales pueden ser diversas y satisfactorias y no están determinadas por una condición visual o física. Ahora, otro punto importante a tocar: cómo nosotros o la sociedad y nosotros como personas individuales hemos aportado a este tema y cómo hemos ayudado a transformar estos imaginarios o tabúes que la gente tiene. Aquí hay muchas maneras de contribuir como sociedad y como persona individual a cambiar la mentalidad de esas personas que tienen todavía en su mente estos imaginarios. ¿Cómo lo han podido hacer? ¿Cómo han podido cambiar como esa mentalidad que la gente tiene? Bueno, pues algunos de ellos lo han hecho de manera de contar experiencias, hablando abiertamente sobre nuestra sexualidad y desafíos de los estereotipos, también buscando información, investigar y aprender sobre la nueva sexualidad y nuestros derechos como personas, conectar con otras personas, unirse a comunidades y organizaciones de personas con discapacidad para encontrar apoyo y solidaridad entre ellos. Importantísimo, defender nuestros derechos, exigir que se respeten nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pues esta transformación de los imaginarios y tabúes es un proceso continuo y que hay que tener machacándolo. Aún queda todavía mucho por hacer para garantizar que todas esas personas sean independientemente propias en su sexualidad, que puedan disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria sin tanto tabú e imaginación que la gente tiene. Por eso aún es importante que sigamos trabajando en lo que es la educación, la visibilidad, investigación, políticas públicas, entre otros factores importantísimos. Bueno, y como otro punto importante tenemos la importancia de la aceptación y adaptación en la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Por qué es importante la aceptación y adaptación? Para la autonomía y el empoderamiento de nosotros como personas. ¿Por qué? Porque al reconocer y respetar la sexualidad de las demás personas con discapacidad, se les otorga una autonomía y un empoderamiento para tomar decisiones. También conllevamos al bienestar emocional. La experiencia saludable de la sexualidad contribuye a un bienestar emocional y psicológico de las personas. También están las relaciones interpersonales. Permiten restablecer o establecer relaciones íntimas, fomentando la conexión con las personas y el sentido de pertenencia. Y muy importante, derecho humano. Este es fundamental y el hecho de que se lo neguemos a una persona con discapacidad es una forma de discriminación. Ahora, ¿qué implica la adaptación? La adaptación implica adaptarnos al entorno de la circunstancia, no cambiar a las personas.
Así podemos promover la autonomía, el respeto y la inclusión y podemos construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Seguidamente yo les hablaré sobre las acciones que deben emprender las personas con discapacidad visual para restituir sus derechos y los mecanismos para lograrlo. Las personas con discapacidad visual deben tomar varias acciones para restituir sus derechos sexuales y reproductivos cuando estos han sido vulnerados. Es fundamental que se informen sobre sus derechos y busquen apoyo en organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Además, es importante que participen en talleres y programas educativos que promuevan la autonomía y el empoderamiento para exigir sus derechos. Pueden utilizar mecanismos legales como la tutela y el derecho de petición. La tutela es un recurso judicial que permite a cualquier persona solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados. Por otro lado, el derecho de petición es una herramienta que permite a los ciudadanos solicitar información o acciones a las autoridades, quienes están obligadas a responder en un plazo determinado. Por último, mi compañera Charit Geraldine Torres Hernández les contará sobre una importante ley actual que otorga la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, explicando su importancia y cómo impacta en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Buenas tardes, hoy queremos hablarles de un avance significativo en la construcción de los derechos humanos. Estamos hablando, por supuesto, de la nueva ley de 1996 de 2019, una normativa que ha revolucionado la vida de miles de colombianos. Esta ley, conocida como Ley de Autonomía para las Personas con Discapacidad, representa un hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos de este sector en la población. Por primera vez en nuestro país se establece que todas las personas con discapacidad, sin importar el grado, tienen derecho a ejercer plenamente su capacidad jurídica. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Bueno, significa que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones, incluyendo aquellas relacionadas con su vida sexual y reproductiva. Ante esta ley, muchas personas con discapacidad se encontraban bajo tutelas y curatelas que limitaban su autonomía, incluso en aspectos tan fundamentales como decidir si tener hijos o no. La ley de 1996 reconoce que todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad de manera plena y libre y a tomar sus decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Esto implicaría el acceso a información, servicios de planificación familiar y la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Es importante también destacar en esta ley no solo es un avance legal, sino también un cambio cultural que rompe con los estereotipos y prejuicios que han inhabilitado y vulnerado los derechos de las personas con discapacidad. Al reconocer su capacidad para tomar decisiones, se les está otorgando el respeto y la dignidad que merecen. Sin embargo, el camino hacia la plena implementación de esta ley aún es largo. Se requiere esfuerzo, coordinadores entre el Estado, la sociedad civil y las propias personas con discapacidad para garantizar que esta normatividad se convierta en una realidad en la vida de todos. Es vital que todos tomemos conciencia sobre estos derechos y trabajemos juntos para crear una sociedad inclusiva y respetuosa. Así que invitamos a todos a informarse, educarse y actuar para garantizar que las personas con discapacidad visual puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Hasta pronto.